El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Sobre la llanura abierta, una silueta solitaria cabalgaba con paso firme, como si el viento mismo la empujara hacia adelante. La mujer sujetaba las riendas con determinación, su mirada fija en la vasta extensión de tierra que se desplegaba ante ella. El rancho aparecía en la distancia, con sus cercas de madera desgastadas y su casa de 2 pisos, construida con esfuerzo y sacrificio. Era su hogar, el único lugar que había conocido desde niña. Había crecido en ese terreno, aprendiendo a domar caballos, a administrar el ganado y a defender lo que era suyo. Ahora, ese mismo hogar estaba en peligro. La noticia había llegado temprano aquella mañana. Un jinete cubierto de polvo se había presentado en la puerta con un mensaje claro y amenazante. Frank Calloway, un hombre que se hacía llamar dueño de media región, exigía el pago de una supuesta deuda contraída por su padre antes de morir. La cantidad era exorbitante, imposible de reunir en tan poco tiempo. Si no entregaba el dinero, el rancho pasaría a sus manos. Estella desmontó al llegar al corral y pasó la mano por el lomo de su caballo antes de soltar las riendas. Dentro de la casa el silencio era absoluto. En las últimas semanas varios trabajadores habían partido, no porque no confiaran en ella, sino porque sabían que enfrentarse a Calloway era un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. Caminó hasta la sala y se dejó caer en una silla, con la mirada fija en la chimenea apagada. Se negó a aceptar la idea de perderlo todo. Ese rancho no solo representaba su vida, sino la memoria de su padre, de su madre y de cada amanecer que había contemplado en ese lugar. Pero, ¿cómo enfrentarse a un hombre con tanto poder y tantos hombres a su mando? Fuera, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo en el camino que llevaba al pueblo. No tenía muchas opciones. Si quería luchar por lo que era suyo, debía buscar ayuda. Sin embargo, en un mundo donde la fuerza dictaba las reglas, una mujer sola no tenía muchas posibilidades de encontrar aliados. Se levantó de la silla y se dirigió al dormitorio. En el espejo vio su reflejo, el rostro curtido por el sol, los ojos oscuros llenos de preocupación. Respiró hondo y tomó su sombrero del perchero. No podía quedarse sentada esperando que Calloway viniera a tomar lo que no le pertenecía. Caminó hasta la puerta y salió sin mirar atrás. El pueblo estaba a varias millas de distancia, pero la decisión ya estaba tomada. No sabía con quién contaría ni qué encontraría al llegar. Lo único que tenía claro era que no iba a rendirse. Se subió a su caballo y dio un último vistazo al rancho antes de espolearlo en dirección al horizonte. El polvo se alzó tras ella, mientras la silueta solitaria desaparecía en el sendero. El viaje hasta el pueblo se hizo largo, con el viento seco golpeando su rostro y el polvo pegándose a su ropa. La noche comenzaba a caer cuando cruzó la calle principal de Dry Creek, donde las lámparas de aceite iluminaban tenuemente las fachadas de madera. Los pocos habitantes que aún estaban en la calle miraban con curiosidad su llegada, algunos con desconfianza, otros con indiferencia. Detuvo su caballo frente a la cantina y desmontó con movimientos firmes. Amarró las riendas en el poste más cercano y se sacudió el polvo de la chaqueta antes de entrar. Dentro, el ambiente era denso por el humo del tabaco y el aroma a whisky rancio. Los hombres bebían en silencio o conversaban en murmullos mientras las fichas de póker resonaban en una mesa al fondo. Caminó hasta la barra y apoyó las manos sobre la madera gastada. El cantinero, un hombre de barba canosa y ojos cansados, la observó con cierta curiosidad antes de hablar. «No te veía por aquí desde hace tiempo. Necesito información», respondió sin rodeos, manteniendo la voz firme. El cantinero ladeó la cabeza como si sopesara su petición. «¿Sobre qué?» «Gente dispuesta a pelear, no por dinero, sino por justicia». Las palabras llamaron la atención de un par de clientes cercanos, pero nadie dijo nada. En un lugar como aquel, la justicia era un lujo que pocos podían permitirse. Antes de que el cantinero pudiera responder, una voz grave y pausada se escuchó desde una mesa cercana. «No hay justicia en este pueblo, solo quien dispara primero». Ella giró lentamente la cabeza en dirección a la voz. Un hombre estaba sentado en una esquina, con el sombrero inclinado sobre la frente y una copa de whisky en la mano. La luz de la lámpara más cercana apenas iluminaba su rostro, pero pudo ver una cicatriz en su mejilla y unos ojos oscuros que la observaban con curiosidad. «Depende de quién la busque», respondió ella, sin apartar la mirada. El hombre sonrió apenas, dejando la copa sobre la mesa antes de enderezarse en su asiento.
¿Y qué es lo que buscas exactamente? Ella cruzó los brazos sobre el pecho, midiendo sus palabras. No confiaba en desconocidos, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Quiero proteger lo que es mío. El hombre la observó unos segundos antes de ponerse de pie. Su estatura era imponente, su presencia aún más. Si es así, entonces ya tienes un problema, dijo él, ajustando el cinturón donde descansaba su revólver. Ya lo tenía antes de venir aquí. El silencio se hizo en la cantina mientras ambos estudiaban mutuamente. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar flotaba en el aire. El hombre tomó su sombrero, lo acomodó sobre su cabeza y se acercó unos pasos más. ¿Sabes disparar? Ella sostuvo su mirada con determinación. Lo suficiente. El hombre sonrió con un aire de desafío. Entonces tal vez no esté todo perdido. El aire en la cantina seguía cargado de expectación. Nadie decía nada, pero todos escuchaban. Estella mantuvo la mirada fija en el hombre frente a ella, sin pestañear. No era la primera vez que alguien la ponía a prueba, y sabía que no sería la última. El cantinero resopló, limpiando un vaso con un trapo sucio. Si buscan problemas, mejor háganlo afuera. No quiero balas en mis paredes. El hombre ignoró el comentario y terminó su whisky de un solo trago antes de dejar la copa sobre la barra. Si realmente quieres proteger lo que es tuyo, vas a necesitar más que determinación, dijo él, cruzando los brazos. Por eso estoy aquí, respondió sin rodeos. El hombre la observó por un momento más, como si midiera su carácter. Luego, con un movimiento tranquilo, se giró y caminó hacia la puerta de la cantina. Estella dudó por un instante, pero finalmente lo siguió. Fuera, la noche era oscura y el aire fresco contrastaba con el calor sofocante del interior. Un par de faroles iluminaban la calle de tierra, donde el polvo aún flotaba por el viento. El hombre se apoyó en un poste y sacó un cigarro del bolsillo. «Me llamo Cass», dijo, encendiendo un fósforo. «Estella». Él asintió, como si el nombre le resultara familiar. «Tu rancho. Calloway lo quiere, ¿no es así?» Ella apretó la mandíbula. «Dice que mi padre tenía una deuda con él, pero es mentira. Solo quiere apoderarse de la tierra». Cass exhaló el humo lentamente antes de hablar. «Calloway no juega limpio. Si ya te dio un aviso, significa que tiene la intención de actuar pronto. Lo sé. Por eso necesito hombres dispuestos a pelear». Cass sonrió con ironía. «No encontrarás muchos. Calloway tiene a la mayoría de este pueblo en su bolsillo». Estella cruzó los brazos, sintiendo la frustración crecer dentro de ella. «Entonces, ¿conoces a alguien que no le tenga miedo?» Cass la miró fijamente, como si analizara cada palabra. Luego, dejó caer el cigarro al suelo y lo apagó con la punta de la bota. «Tal vez». Ella esperó, pero él no dijo nada más. «¿Vas a hacerme rogar por la información?», espetó, con impaciencia. Cass sonrió levemente. «No soy hombre de promesas, pero si realmente quieres luchar, te enseñaré cómo hacerlo». El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir las maderas de los edificios cercanos. Estella no esperaba esa respuesta. «¿Y por qué harías eso?». Cass inclinó la cabeza con expresión pensativa. «Digamos que no me agrada Calloway y que odio ver a un hombre quitar lo que no le pertenece». Ella lo estudió en silencio. No sabía nada de ese hombre, pero en su mirada había algo genuino, aunque velado por una sombra de misterio. Finalmente, asintió con firmeza. «Bien. ¿Cuándo empezamos?». Cass se separó del poste y se acomodó el sombrero. «Ahora». Cass no esperó una respuesta. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar con paso firme hacia las afueras del pueblo. Estella ajustó su sombrero y lo siguió sin dudar. No tenía tiempo para preguntas innecesarias. El sonido de sus botas resonaba en la calle de tierra mientras dejaban atrás la cantina. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, pero algunas ventanas se iluminaban con la luz tenue de los candiles. Un par de hombres los miraron al pasar, pero nadie dijo nada. Era mejor no involucrarse en asuntos ajenos, especialmente cuando el nombre de Calloway estaba de por medio. Al llegar a la linde del pueblo, Cass se detuvo junto a un viejo granero en ruinas. Abrió la puerta con facilidad y entró, esperando a que Estella hiciera lo mismo. Dentro, la oscuridad era casi total, solo interrumpida por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de la madera. Cass encendió una lámpara de aceite y la colocó en una mesa de madera astillada. «Si quieres defender tu rancho, vas a tener que aprender a pelear de verdad», dijo, sacando su revólver y girándolo entre los dedos con naturalidad. Estella lo observó con el ceño fruncido. «Sé disparar». Cass dejó escapar una risa corta. «¿Sí? Entonces dime, ¿cuántas veces has matado a un hombre?».
Ella no respondió. Apretó los labios con fuerza. Sabía manejar un arma. Había practicado con su padre desde niña, pero nunca había tenido que usarla contra alguien. Cass pareció leer sus pensamientos. Apuntar a una botella es una cosa. Apuntar a un hombre que también está disparando es otra. Sin más preámbulo, sacó un segundo revólver y se lo tendió. Vamos a ver qué tan buena eres. Estella tomó el arma sin dudar. Cass caminó hacia un lado del granero y levantó 3 botellas sobre una vieja viga de madera. Luego, retrocedió y le hizo un gesto con la cabeza. A ver qué tienes. Ella inhaló profundo y entrecerró los ojos, midiendo la distancia. Levantó el arma y disparó. La primera bala pasó de largo, la segunda golpeó la viga y la tercera por fin hizo estallar una de las botellas en 1000 pedazos. Cass chasqueó la lengua. Lento y torpe. Estella sintió la sangre subirle al rostro. La pegué. Cass se cruzó de brazos. Sí, pero si hubieras estado en medio de un tiroteo, ya estarías muerta antes de hacerlo. Ella apretó el arma con más fuerza. Si tienes algo que enseñarme, hazlo. Cass sonrió con aprobación. Eso es lo que quiero escuchar. Se acercó a ella y con movimientos rápidos corrigió su postura. Primero, relaja los hombros. Mantén los pies firmes, pero listos para moverte. No estás disparando a un poste, sino a algo que también intentará matarte. Estella siguió sus instrucciones, tratando de ignorar la proximidad de Cass y el calor de su mano cuando corrigió la posición de su brazo. Ahora, dispara de nuevo. Ella apuntó y esta vez no dudó. La bala voló y la botella explotó en pedazos. Cass sonrió. Eso es un buen comienzo. Cass observó a Estella con una sonrisa apenas perceptible. No dijo nada de inmediato, pero la forma en que asentía le hizo entender que había pasado la primera prueba. Bien, dijo al fin, girando sobre sus talones y caminando de vuelta a la mesa. Pero no basta con saber disparar. Si quieres sobrevivir, tienes que aprender a pensar rápido. Estella bajó el arma lentamente, aún con la respiración agitada. ¿Y cómo se supone que haga eso? Cass tomó una silla vieja y se sentó con calma, sacando una caja de municiones de debajo de la mesa, imaginando cada posible forma en la que puedes morir y evitando que suceda. Ella cruzó los brazos. Suena optimista. Cass soltó una risa seca mientras recargaba su revólver. Es realista. Calloway no va a llegar solo, vendrá con hombres armados. ¿Cuántos hay en tu rancho ahora? Estella tardó en responder. 4. Cass dejó de recargar y alzó la vista. 4. Ella no se inmutó, y todos ellos son leales. Cass soltó un suspiro y se pasó una mano por la barbilla, pensativo. No se trata de lealtad, sino de números. Calloway tiene al menos una docena de pistoleros con él. Si quiere tu rancho, solo tiene que esperarte hasta que te quedes sin balas o sin comida. Estella sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que se notara en su rostro. Entonces, ¿qué propones? Cass se puso de pie y caminó hacia la entrada del granero. Primero, vamos a entrenarte hasta que puedas disparar sin pensarlo 2 veces. Después haremos lo mismo con tus hombres. Y luego, Cass se giró, su expresión más seria. Luego haremos que Calloway crea que enfrentarte es un error. La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Estella. No se trataba solo de disparar más rápido. Cass hablaba de una estrategia, de hacer que la amenaza no pareciera valer la pena. Ella guardó su revólver en la funda y dio un paso al frente. Si vamos a hacer esto, dime algo primero. ¿Por qué te importa? Cass sostuvo su mirada por un largo instante. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, algo que no estaba dispuesto a decir en voz alta. Porque sé lo que es perderlo todo, no dijo nada más. Se giró y salió del granero, dejando a Estella con más preguntas que respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta pelea. Estella salió del granero detrás de Cass, pero él ya se había adelantado unos pasos, caminando con la misma seguridad de siempre. Estaba más fría. La noche estaba más fría ahora y el viento agitaba el polvo sobre el suelo seco. Mañana al amanecer iremos al rancho, dijo Cass sin volverse. Ella lo alcanzó con paso firme. Espero que no estés pensando en que simplemente te entregue un lugar en mi casa. Cass dejó escapar una risa breve y sin humor. No me interesa tu hospitalidad, pero si quieres que esto funcione, necesito ver qué tan malo es el problema. Estella lo estudió de reojo. Desde que lo conoció, había sentido esa sensación inquietante de que aquel hombre hablaba con certeza, como si ya supiera cómo terminaría todo. Lo verás, respondió con dureza. Montaron sus caballos en silencio. La luna iluminaba el sendero polvoriento mientras cabalgaban de regreso al rancho.
Estella no podía dejar de pensar en lo que Cass había dicho antes de salir del granero, porque sé lo que es perderlo todo. Por un momento sintió curiosidad por su historia, pero la guardó para sí misma. No necesitaba conocer su pasado, solo necesitaba saber si era el hombre adecuado para ayudarla a mantener su futuro. Después de un largo trayecto llegaron al rancho. A la luz de la luna, las cercas parecían más deterioradas y la casa más vulnerable. Estella desmontó y miró alrededor. Todo seguía en su lugar, pero eso no significaba que estuvieran seguros. «Ven», dijo, guiándolo hacia el interior. La casa estaba oscura, pero ella encendió un farol y lo llevó hasta la sala principal. Los muebles eran sencillos, funcionales, sin lujos. Cass se quedó de pie, observando con ojos calculadores. «No está mal», comentó, «pero demasiado expuesto». Estella arqueó una ceja. «¿Expuesto?» Cass se acercó a una de las ventanas y empujó un poco la cortina. «Muchas entradas, poca cobertura. Si atacan de noche, lo primero que harán será rodearte». Ella cruzó los brazos, incómoda con lo fácil que parecía para él analizar sus debilidades. «¿Y cuál es tu solución?» Cass dejó la cortina en su lugar y se giró para mirarla. «Refuerza las puertas, cubre las ventanas del primer piso y haz que todos duerman con un arma al alcance». Estella soltó un resoplido. «Ya lo hacemos». Cass sonrió de lado. «Entonces estás un paso adelante». Ella lo observó en silencio. A pesar de su actitud despreocupada, podía notar que su mente no dejaba de trabajar, calculando posibilidades. «Descansa un poco», dijo ella, caminando hacia la escalera. «Mañana habrá trabajo». Cass asintió, pero no parecía cansado. «No te preocupes, no soy de los que duermen mucho». Estella subió las escaleras sin decir más. Cerró la puerta de su habitación y apagó el farol. En la oscuridad, pensó en todo lo que había pasado en un solo día. Sabía que el peligro estaba cada vez más cerca, pero por primera vez sentía que tenía una oportunidad real de luchar. El amanecer trajo consigo un viento frío y seco que barría la llanura, levantando pequeñas nubes de polvo en el horizonte. Estella se despertó antes de que el sol terminara de asomarse, como hacía cada día desde que tenía memoria. Se vistió rápido, ajustando el cinturón donde descansaba su revólver, y bajó las escaleras con paso firme. Al llegar a la sala, encontró a Cass sentado en una de las sillas de madera junto a la ventana, con los pies apoyados en la mesa. No parecía haber dormido en absoluto. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó ella, cruzando los brazos. Cass giró la cabeza lentamente y sonrió con ese gesto indescifrable que la irritaba y la intrigaba al mismo tiempo. «Nunca me acosté». Estella lo observó con atención. Sus ojos no mostraban signos de fatiga, pero había algo en su expresión, una sombra persistente que no podía identificar. «Si quieres ayudarme, más vale que descanses cuando puedas», dijo ella, caminando hacia la cocina. «No me preocupo por eso», respondió él, poniéndose de pie. «Lo que me preocupa es que Calloway no va a esperar a que termines de prepararte». Ella sirvió 2 tazas de café negro y le pasó una sin decir nada. Cass la tomó y bebió un sorbo, sin apartar la vista de ella. «Dime algo, Estella», dijo apoyando el vaso sobre la mesa. «¿Tienes un plan o solo esperas que la suerte te ayude?» Ella soltó un suspiro, dejando su taza a un lado. «Sé que Calloway vendrá con sus hombres. Lo que no sé es cuándo. Y si quiero defender este rancho, tengo que prepararme». Cass asintió lentamente. «Bien, entonces empieza por conocer a los hombres que estarán a tu lado cuando llegue el momento». Estella se tensó levemente, no porque dudara de sus trabajadores, sino porque sabía lo que él insinuaba. «No voy a desconfiar de ellos». Cass ladeó la cabeza. «No te estoy diciendo que desconfíes. Te estoy diciendo que sepas quiénes son realmente, porque cuando las balas empiecen a volar, algunos corren y otros disparan». Ella lo observó con seriedad antes de asentir. «Vamos, te los presentaré». Salieron al patio trasero, donde 3 hombres y un muchacho ya estaban trabajando. Uno arreglaba una cerca, otro revisaba el ganado y los otros 2 limpiaban las armas. Cuando vieron a Estella, todos se enderezaron. «Caballeros», dijo ella con voz firme, «este es Cass. Nos ayudará a preparar el rancho». Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, alto y de rostro curtido por el sol, dio un paso al frente. «¿Y qué lo hace capaz de decirnos cómo pelear?» Cass lo miró sin inmutarse. «Porque sigo vivo». El silencio se extendió por un instante. Luego el hombre soltó una risa seca y asintió. «Está bien, veamos qué tienes para enseñarnos». Cass sonrió con calma. Eso pensaba hacer. Cass no perdió tiempo.
Caminó lentamente hasta quedar en el centro del grupo, observando a cada hombre con detenimiento, como si pudiera leerlos solo con mirarlos. Estella se cruzó de brazos y esperó. Antes de pelear, hay que saber en qué somos buenos y en qué no, dijo Cass con tono tranquilo. Quiero que cada uno de ustedes me diga qué tan bien dispara, si ha estado en una pelea y si alguna vez ha tenido que matar a alguien. Los hombres se miraron entre sí. No estaban acostumbrados a ese tipo de preguntas directas. El primero en hablar fue el más viejo, un hombre llamado Manuel, que había trabajado en el rancho desde antes de que Estella naciera. Sé disparar bien. He estado en algunas peleas, pero nunca maté a nadie. Cass asintió. El siguiente, un hombre corpulento llamado Tomás, se encogió de hombros. Soy mejor con los puños que con las armas, pero si tengo que disparar, lo haré. Cass no dijo nada y se giró hacia el tercero, un joven delgado llamado Santiago. Nunca he peleado, pero quiero ayudar, dijo con voz firme, aunque había un dejo de nerviosismo en sus ojos. Cass lo estudió por un momento, luego pasó al último, el mismo que lo había desafiado antes. ¿Y tú? Me llamo Joaquín, dijo el hombre, cruzándose de brazos. He disparado antes, y sí, he matado. Cass sostuvo su mirada por unos segundos, luego sonrió levemente. Bien, ahora veamos si lo que dicen es cierto. Caminó hacia una viga de madera y colocó 6 latas sobre la parte superior. Luego sacó su revólver y lo giró en su mano con facilidad. Uno por uno, quiero que intenten darles. Tienen 3 tiros cada uno. Estella observó en silencio mientras los hombres se turnaban. Manuel acertó 2 de 3. Tomás falló los 3 disparos. Santiago, con las manos temblorosas, solo rozó una lata. Joaquín, sin decir una palabra, acertó los 3 con calma. Cass no hizo comentarios de inmediato. Se acercó a Santiago y le quitó el revólver de las manos. Tus manos tiemblan porque piensas demasiado, dijo. Disparar es instinto. No apuntas con los ojos, sino con la intención. Le devolvió el arma. Hazlo otra vez. Santiago respiró hondo, levantó el revólver y disparó. Esta vez la lata saltó por el impacto. Mejor, dijo Cass con una leve sonrisa, pero necesitarás más práctica. Luego se giró hacia Tomás. Y tú, mejor usa los puños. Si llega el momento, serás más útil peleando de cerca. El corpulento hombre soltó un resoplido y asintió. Finalmente, Cass se volvió hacia Estella. Si estos son los hombres con los que cuentas, más vale que los entrenemos bien. Ella mantuvo la mirada firme. Entonces no perdamos tiempo. Cass sonrió de medio lado. Eso pensaba decir. El sol subía en el cielo mientras Cass organizaba a los hombres en un círculo. La tierra seca crujía bajo sus botas mientras caminaba lentamente alrededor de ellos, evaluando sus posturas, sus expresiones, la forma en que sostenían sus armas. No basta con saber disparar, dijo con voz firme. Si quieren defender este rancho, tienen que moverse rápido, pensar más rápido y no dudar cuando llegue el momento. Estella observaba en silencio. Sabía que sus hombres eran leales, pero también sabía que la lealtad no siempre ganaba batallas. Cass recogió una vara del suelo y la sostuvo frente a ellos. Voy a atacarlos. Si logran esquivar, bien. Si no, recibirán un golpe. Mejor que sea con esto y no con una bala. Tomás, el más grande del grupo, frunció el ceño. ¿Qué clase de entrenamiento es este? Cass sonrió con calma. El que te hará seguir vivo. Sin más advertencia, se movió con rapidez. La vara pasó rozando el costado de Tomás, que apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás. Cass no se detuvo, giró y lanzó otro golpe, esta vez dirigido a Santiago. El joven intentó moverse, pero tropezó y cayó de espaldas en la tierra. Demasiado lento, dijo Cass sin inmutarse. Levántate. Santiago se puso de pie, limpiándose el polvo de la camisa, su orgullo más herido que su cuerpo. Manuel y Joaquín se prepararon cuando Cass giró hacia ellos. Manuel esquivó con dificultad, pero Joaquín no se movió. Dejó que la vara se acercara y en el último momento la bloqueó con su antebrazo. Cass asintió con aprobación. Tú sabes lo que haces. Joaquín no dijo nada, pero la leve inclinación de su cabeza dejó claro que aceptaba el cumplido. Cass se giró hacia Estella. Tu turno. Ella arqueó una ceja. No necesito este tipo de entrenamiento. Cass sonrió con burla. ¿No? Veamos. Sin previo aviso, lanzó un golpe en su dirección. Estella reaccionó por instinto y se movió hacia un lado, evitando el impacto. Cass se detuvo y la miró con interés. Mejor de lo que esperaba, ella cruzó los brazos. Termina de entrenarlos. No tenemos todo el día. Cass dejó caer la vara y se giró hacia los hombres. La velocidad es clave. No sirve de nada disparar bien si no pueden moverse cuando es necesario. Ahora, vamos a hacer esto hasta que no fallen.
Tomás soltó un resoplido, pero no discutió. El entrenamiento continuó bajo el sol abrasador. Cass los hizo esquivar, rodar por el suelo y reaccionar a los ataques sin pensar demasiado. Poco a poco, los movimientos torpes se volvieron más rápidos, más calculados. Estella observaba todo con atención. Sabía que aún no estaban listos, pero algo en la forma en que Cass los manejaba le daba una sensación de control que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en días, tuvo la sensación de que tal vez tenían una oportunidad real de ganar. El sol ya estaba alto cuando Cass finalmente bajó la vara y dio un paso atrás. Los hombres respiraban con dificultad, cubiertos de polvo y sudor. Algunos tenían raspones en los brazos y en las rodillas, pero ninguno se había quejado. «Bien», dijo Cass con voz firme, «al menos ahora saben moverse». Tomás resopló, pasándose una mano por la frente. «Si Calloway nos ataca con palos, creo que podremos con él». Cass sonrió con calma y lanzó la vara al suelo. «Si Calloway los ataca, lo hará con hombres que no fallan tiros y que no dudarán en matar. Si no son lo suficientemente rápidos para esquivar una vara, mucho menos una bala». El comentario hizo que todos se quedaran en silencio. Santiago tragó saliva y miró a Estella, como si esperara que dijera algo. «Cass tiene razón», dijo ella avanzando hacia el grupo. «Si no queremos morir, tenemos que ser mejores, no solo con las armas, sino con la cabeza». Joaquín, que había permanecido callado todo el tiempo, asintió levemente. «¿Y cuál es el siguiente paso?». Cass levantó una ceja. «Ahora, aprendemos a disparar bajo presión». Se agachó y recogió un saco de piedras pequeñas que había traído del granero. Caminó hasta un poste y amarró un par de latas colgadas con cuerda. Luego tomó una de las piedras y la lanzó contra una de ellas. La lata se movió de un lado a otro. «Las balas no siempre impactan a un blanco quieto», explicó. «Cuando llegue el momento, tendrán que disparar a objetivos en movimiento». Santiago frunció el ceño. «Nunca he hecho eso». Cass le lanzó un revólver sin previo aviso. «Nunca es tarde para aprender». Santiago atrapó el arma con torpeza y se puso en posición. Cass golpeó la lata con una piedra y ésta empezó a balancearse. «Dispara». El joven exhaló y jaló el gatillo. La bala pasó de largo. Otra vez. Santiago apretó la mandíbula y disparó 2 veces más. La lata siguió oscilando, intacta. Cass negó con la cabeza. «Sigues pensando demasiado. Dispara con la intención, no con los ojos». Santiago tomó aire, ajustó su postura y disparó una vez más. Esta vez la bala perforó la lata y la hizo girar. Cass sonrió. «Eso es un avance». El resto de los hombres tomaron turno. Manuel acertó en su segundo disparo. Joaquín, sin sorpresa para nadie, no falló ni una vez. Tomás, como era de esperarse, falló todos sus tiros. Cuando Estella se adelantó, Cass le lanzó el revólver con la misma facilidad con la que lo había hecho con los demás. «Veamos qué tienes». Ella atrapó el arma en el aire y apuntó sin pensarlo demasiado. Cass golpeó la lata y Estella disparó en cuanto ésta se movió. La bala impactó directo en el centro. Cass la miró con una media sonrisa. «Creo que tú no necesitas aprender mucho». Estella bajó el arma y sostuvo su mirada con firmeza. «Pero ellos sí. Sigamos». Cass asintió ante la respuesta de Estella y recogió otra piedra del suelo. Sin perder el ritmo, lanzó el pequeño proyectil contra la siguiente lata, haciéndola oscilar de un lado a otro. «Otra ronda», ordenó con voz firme. Los hombres volvieron a sus posiciones. Esta vez, Santiago acertó en el segundo disparo y Manuel mejoró su puntería. Joaquín siguió sin fallar, con la misma calma con la que lo había hecho antes. Tomás, en cambio, maldijo por lo bajo cuando sus balas volvieron a perderse en el aire. Cass caminó hasta él y le quitó el revólver de las manos. «Si dependes de esto, estás muerto», dijo, mostrando el arma. «Tienes fuerza pero no precisión, y en un tiroteo, eso te convierte en un blanco fácil». Tomás apretó los dientes. «¿Qué sugieres entonces? ¿Que me quede mirando mientras los demás pelean?» Cass sonrió de lado y le dio una palmada en el hombro. «No, sugiero que uses lo que tienes». Cass se giró y caminó hacia un montón de tablones apilados en un costado del rancho. Tomó uno y se lo lanzó a Tomás. «Golpéalo con todas tus fuerzas». El hombre lo sostuvo con ambas manos, sin entender del todo la intención del ejercicio, pero no discutió. Se preparó y lanzó un golpe seco con su puño derecho. La madera se partió en dos con un crujido fuerte. Cass silbó con admiración. «Eso puede romperle las costillas a un hombre en un solo golpe». Tomás frunció el ceño, pero no de enojo, sino de interés. «¿Entonces no necesito un arma?». Cass negó. «No si usas bien los puños.
Pero si te acercas a alguien con una pistola sin saber cómo hacerlo, serás un cadáver antes de tocarlo. Cass dejó el revólver en el suelo y se colocó frente a Tomás. Ven, vamos a ver qué tan rápido puedes moverte. Tomás dudó por un momento, pero luego asintió y se lanzó con un golpe directo al rostro de Cass. El vaquero se movió con rapidez, esquivando con un ligero giro de su cuerpo. Demasiado predecible, comentó Cass. No basta con fuerza, necesitas velocidad. Tomás lo intentó de nuevo, lanzando un puñetazo más rápido, pero Cass se agachó y, con un giro, le barrió las piernas. Tomás cayó al suelo con fuerza, levantando polvo. Y también equilibrio, agregó Cass, extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Tomás resopló, pero aceptó la ayuda. Está bien, dime cómo se hace. Cass sonrió con satisfacción. Primero, aprende a moverte sin perder estabilidad. Luego, aprende a pegar donde duele más. Se giró hacia Estella y los demás. El problema de muchas peleas es que la gente dispara sin pensar. Pero si uno de ustedes logra acercarse lo suficiente, puede acabar con un enemigo sin gastar una sola bala. Estella cruzó los brazos observando el entrenamiento. Si logramos combinar las dos cosas, disparar bien y pelear de cerca, tal vez tengamos una oportunidad. Cass le sostuvo la mirada con una leve sonrisa. Exactamente. Ahora sigamos antes de que oscurezca. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El aire se volvía más fresco, pero el cansancio en los cuerpos de los hombres era evidente. A pesar de ello, nadie pidió detenerse. Cass se aseguró de que todos entendieran sus puntos débiles antes de continuar con el entrenamiento. Mientras Santiago y Manuel seguían perfeccionando su puntería con los objetivos en movimiento, Tomás y Joaquín practicaban el combate cuerpo a cuerpo. Cada uno de ustedes tiene algo que lo hace útil en una pelea, dijo Cass mientras observaba sus progresos, pero eso no servirá de nada si no saben trabajar juntos. Se inclinó y recogió un puñado de tierra seca, dejándola caer entre sus dedos. Calloway no vendrá solo. No pelearán contra un solo hombre, sino contra un grupo que se mueve como una manada de lobos. Si no se cubren entre ustedes, caerán uno por uno. Estella escuchaba atentamente con los brazos cruzados. ¿Cómo sugieres que lo hagamos? Cass se giró hacia ella con una media sonrisa. Vamos a hacer una prueba. Se alejó unos pasos y señaló 3 barriles viejos que estaban apilados junto al corral. Supongamos que estos barriles son enemigos armados. Ahora quiero que trabajen en parejas y se cubran mutuamente mientras los enfrentan. Manuel y Santiago fueron los primeros en intentarlo. Siguiendo las indicaciones de Cass, se posicionaron uno a la derecha y el otro a la izquierda, avanzando con cautela. Santiago disparó primero, cubriendo a Manuel mientras éste se desplazaba al siguiente punto de tiro. Luego, Manuel hizo lo mismo, permitiendo que Santiago se moviera. Mejor, comentó Cass, pero aún son lentos. En un enfrentamiento real no tendrán tiempo de pensar demasiado. Luego fue el turno de Joaquín y Tomás. Joaquín, con su precisión, logró impactar cada barril con facilidad, mientras Tomás asaba con movimientos rápidos y agresivos, usando su fuerza para empujar los obstáculos y ganar terreno. Ustedes dos pueden funcionar juntos, dijo Cass. Joaquín mantiene la distancia, Tomás se encarga del combate cercano. Finalmente, Estella tomó su revólver y se colocó en posición junto a Cass. Tú y yo, dijo ella, sin dudar. Cass la miró por un instante, como si evaluara su decisión, y luego asintió. Veamos qué tan buena eres. Se movieron con rapidez, cubriéndose mutuamente. Cada vez que Estella disparaba, Cass se adelantaba con precisión calculada, cubriendo su avance sin perder ritmo. Sus movimientos eran coordinados, como si hubieran peleado juntos antes. Cuando el último barril cayó, Cass giró hacia ella con una leve sonrisa. Nada mal. Estella giró el revólver en su mano y lo guardó en su funda con naturalidad. Tampoco tú. El grupo observó en silencio. Había algo en la forma en que ellos dos se entendían sin hablar, una sincronía que no pasaba desapercibida. Cass miró a todos con seriedad. Si quieren defender este rancho, así es como deben moverse. No como individuos, sino como un solo equipo. El viento levantó una nube de polvo entre ellos. Estella observó a los hombres que asintieron en silencio. Sabía que aún no estaban listos, pero por primera vez sintió que no estaban tan lejos de estarlo. El entrenamiento continuó hasta que la luz comenzó a desvanecerse por completo. Cuando el sol finalmente se ocultó detrás de las colinas, Estella bajó su revólver y exhaló lentamente. Eso es suficiente por hoy, dijo con firmeza. Cass observó a los hombres con atención. Estaban agotados, pero aún de pie.
Eso significaba que tenían más aguante del que pensaba. Descansen, pero no demasiado, agregó él. Mañana será más difícil. Tomás se dejó caer sobre un barril vacío y se limpió el sudor de la frente con la manga. Si seguimos así, para cuando Calloway llegue, ni siquiera necesitaremos pelear. Caeremos muertos de cansancio. Joaquín soltó una leve risa mientras revisaba la carga de su revólver. O tal vez estemos listos para acabar con ellos antes de que se acerquen demasiado. Santiago y Manuel no dijeron nada, pero sus expresiones reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Estella sabía que estaban agotados, pero también sabía que era necesario. Descansen un poco, dijo ella. Mañana temprano veremos cómo reforzar las defensas del rancho. Los hombres asintieron y se fueron retirando uno a uno. Cass se quedó observándolos hasta que solo quedaron él y Estella en el patio. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas secas de los árboles cercanos. No lo están haciendo tan mal, comentó Cass, rompiendo el silencio. Estella giró la cabeza para mirarlo. Pero aún no están listos. Cass sonrió con ironía. Nadie lo está cuando llega el momento. Ella lo estudió por un instante. Había algo en su tono, en la forma en que lo decía, que la hizo preguntarse cuánto había visto Cass en su vida. ¿Cuántas veces has hecho esto?, preguntó de pronto. Cass ladeó la cabeza como si no estuviera seguro de querer responder. Suficientes. El silencio se alargó entre ellos. No necesitaba más detalles para entender que Cass había vivido más de una pelea, probablemente muchas de las cuales no terminó del lado ganador. Estella suspiró y se cruzó de brazos. Si tienes alguna idea sobre lo que deberíamos hacer después, ahora es el momento de decirlo. Cass miró hacia la casa y luego hacia el rancho a su alrededor. Fortifiquen las entradas, refuercen las ventanas y mantengan las armas cerca. Calloway no vendrá con un aviso la próxima vez. Ya lo habíamos pensado, dijo ella. Cass sonrió levemente. Sí, pero hay algo más que podemos hacer. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Cass se inclinó contra un poste y la miró con seriedad. Hacer que Calloway piense que este rancho es más problemático de lo que vale. Estella lo observó en silencio. Sabía que tenía razón. No podían limitarse a esperar. Cass se enderezó. Si lo hacemos bien, podemos ganar esta pelea antes de que empiece. Estella asintió lentamente. Mañana hablaremos de eso. Cass le sostuvo la mirada con una sonrisa leve. Mañana. Y con eso ambos se dirigieron a la casa, sabiendo que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. La noche era silenciosa en el rancho, interrumpida solo por el sonido del viento arrastrando el polvo sobre la tierra seca. Dentro de la casa, Estella revisaba las cerraduras de las ventanas mientras la lámpara de aceite parpadeaba suavemente. Sabía que dormir sería difícil con tantas cosas en su mente. Cass estaba en el porche, sentado en una silla con las botas cruzadas sobre la baranda, observando la oscuridad con la tranquilidad de alguien que estaba acostumbrado a esperar. Tenía un cigarro apagado entre los dedos, girándolo lentamente como si estuviera debatiendo si encenderlo o no. Estella salió al porche y se apoyó en la baranda sin mirarlo directamente. ¿Vas a estar ahí toda la noche? Cass no apartó la vista del horizonte. Alguien tiene que hacerlo. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Tenemos guardias. Manuel y Joaquín están haciendo rondas. Cass giró el cigarro entre los dedos una vez más. Confío en ellos. Pero la confianza no detiene las balas. Estella lo miró de reojo. Cass siempre tenía esa manera de decir las cosas, sin urgencia, sin emoción, pero con una certeza que la hacía tomarlo en serio. Si Calloway quisiera atacarnos esta noche, ya lo habría hecho, dijo ella. Cass sonrió levemente. No dije que atacaría esta noche. El viento sopló con más fuerza, moviendo ligeramente la tela de su camisa. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Cass finalmente giró la cabeza y la miró directamente. No espero nada. Pero aprendí hace mucho tiempo que la calma siempre viene antes de la tormenta. El silencio se extendió entre ellos. Estella apretó los labios. Si crees que estar aquí fuera te dará ventaja, haz lo que quieras. Pero mañana será un día largo. Cass asintió, pero no se movió de su lugar. Estella permaneció allí unos segundos más, luego giró sobre sus talones y regresó al interior. Cerró la puerta tras ella y apagó la lámpara. Se quitó las botas y se sentó en el borde de la cama. A pesar del cansancio acumulado, su mente no se apagaba. Cass tenía razón. Calloway no se quedaría quieto por mucho tiempo, y cuando se moviera tendrían que estar listos.
Se recostó lentamente, manteniendo la mirada fija en el techo de madera. Escuchaba el leve crujir de la casa y en la distancia el murmullo del viento. Cerró los ojos. El ranch, su hogar, su única herencia, no iba a perderlo. Afuera, Cass seguía en la misma posición, con la mirada fija en la oscuridad. No tenía dudas de que Calloway vendría, y cuando lo hiciera, estarían listos. De una forma u otra, la espera pronto llegaría a su fin. El amanecer llegó sin incidentes. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados mientras el sol emergía lentamente en el horizonte. El rancho despertó con el sonido del ganado en los corrales y las voces de los hombres que ya estaban en pie. Estella salió de la casa y encontró a Cass exactamente donde lo había dejado, en la misma silla del porche, con el sombrero cubriéndole parte del rostro. No estaba dormido, aunque sus ojos parecían más cansados que la noche anterior. «Dime que al menos cerraste los ojos un rato», dijo ella, cruzándose de brazos. Cass se quitó el sombrero y se pasó una mano por la cara. «No soy de los que duermen mucho». Estella chasqueó la lengua con desaprobación. «Si planeas ayudarme, necesitarás estar despierto cuando importe». Cass sonrió de lado y se puso de pie con calma. «Siempre lo estoy». Estella negó con la cabeza y empezó a caminar hacia el corral. Cass la siguió sin decir nada. Los hombres ya estaban reunidos, revisando las armas y preparando los caballos. Manuel fue el primero en hablar. «Joaquín y yo terminamos de reforzar las puertas y las ventanas esta mañana». «Bien», respondió Estella. «¿Qué hay de los caminos?» Santiago se adelantó, con algo de inseguridad en su voz. «Colocamos algunas trampas cerca de la entrada sur, donde creemos que podrían llegar primero». Cass sintió con aprobación. «Si son listos, enviarán exploradores antes de atacar. Esas trampas servirán para darles una advertencia». Estella observó a su equipo y sintió algo diferente en ellos. En unos pocos días ya no parecían solo peones de rancho. Habían empezado a pensar como hombres de guerra. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?», preguntó Joaquín, afilando su cuchillo con calma. Cass miró a Estella, esperando que ella tomara la decisión. Ella inhaló profundamente. «No podemos esperar a que Calloway decida cuándo atacarnos. Necesitamos tomar la iniciativa». Los hombres la observaron en silencio. «¿Quieres ir tras él?», preguntó Manuel con seriedad. Cass sonrió con aprobación. «No exactamente, pero sí hacerle saber que no estamos sentados esperando». Estella se giró hacia Cass. «¿Tienes algo en mente?». Cass recogió un puñado de tierra y la dejó caer entre sus dedos. «Si le demostramos que estamos preparados, puede que lo hagamos dudar. Los hombres como él solo atacan cuando saben que pueden ganar. Si sembramos la duda en su gente, podrían pensar 2 veces antes de seguirlo». Tomás frunció el ceño. «¿Y cómo hacemos eso?». Cass se encogió de hombros. «Vamos a hacerle una visita». El silencio fue inmediato. Estella sintió cómo los hombres la miraban, esperando su reacción. Ella sostuvo la mirada de Cass por un largo instante. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que esperar no era una opción. Finalmente asintió. «Entonces ensillen los caballos. Nos vamos en 1 hora». Los hombres se dispersaron, cada uno con una nueva energía en su andar. Cass se quedó de pie junto a Estella, observando el horizonte. «Esto va a ser interesante». Ella ajustó su sombrero y exhaló lentamente. «Eso seguro». Los hombres ensillaron sus caballos en silencio, concentrados en la tarea. No había necesidad de preguntas ni de dudas. Todos sabían que lo que estaban a punto de hacer era peligroso. Estella ajustó la correa de su montura y revisó su revólver una vez más. Cass montó su caballo con la facilidad de alguien que había pasado más tiempo en la silla que en tierra firme. Con una mirada rápida se aseguró de que todos estuvieran listos. «Nos moveremos rápido», dijo. «No estamos buscando una pelea, solo asegurarnos de que Calloway sepa que estamos listos para una». Estella sintió y tomó la delantera. Con una leve presión de sus talones hizo avanzar a su caballo y los demás la siguieron. El grupo cabalgó en formación cerrada, levantando una nube de polvo mientras cruzaban las praderas. El viento soplaba con fuerza, haciendo ondear sus chaquetas y despeinando sus cabellos. No había palabras entre ellos, solo el sonido rítmico de los cascos golpeando el suelo seco. Después de casi 1 hora de viaje, Cass levantó una mano, indicando que se detuvieran. Desde la cima de una colina podían ver un pequeño campamento en el valle, donde unas cuantas carpas estaban distribuidas alrededor de una fogata. «Exploradores», murmuró Cass. Estella entrecerró los ojos. Había al menos 5 hombres allí, y por la forma en que tenían las armas cerca, no eran simples viajeros.
Deben ser hombres de Calloway, dijo Joaquín en voz baja. Cass asintió. Si están aquí es porque están vigilando el rancho. Tomás resopló con fastidio. ¿Qué hacemos? Estella miró a Cass esperando su opinión. No vamos a matarlos, dijo él, pero sí vamos a darles algo en qué pensar. Se giró hacia los hombres y les indicó que se separaran en grupos de 2. Nos acercaremos por diferentes lados, despacio, sin hacer ruido. Cuando demos la señal, disparamos al aire. Lo suficiente para asustarlos, pero sin darles una razón para pelear. Estella asintió, entendiendo la estrategia. No se trataba de atacar, sino de enviar un mensaje. El grupo descendió en cautela, rodeando el campamento sin ser vistos. Cuando todos estuvieron en posición, Cass levantó un dedo y luego lo bajó rápidamente. Los disparos resonaron al mismo tiempo. Los hombres del campamento se levantaron de golpe, sacando sus armas, pero no dispararon. El eco de los tiros rebotó en las colinas y un instante después se hizo un silencio tenso. Cass salió de entre las sombras primero, con una mano apoyada en el revólver, pero sin sacarlo. No estamos aquí para pelear, dijo con voz tranquila, solo para asegurarnos de que le digan a Calloway que estamos esperando. Uno de los hombres, con una cicatriz en la mejilla, escupió al suelo. ¿Creen que pueden asustarnos? Estella salió entonces con la misma calma que Cass. No intentamos asustarlos, dijo. Solo queremos que sepan que no somos presa fácil. Los hombres del campamento intercambiaron miradas. Uno de ellos, menos confiado que el resto, bajó su arma lentamente. Cass sonrió levemente. Nos veremos pronto. Sin decir más, el grupo giró sus caballos y se alejó. Estella no miró atrás. Sabía que el mensaje había sido enviado. El sonido de los cascos resonaba en la llanura mientras el grupo cabalgaba de regreso al rancho. El viento frío de la tarde golpeaba sus rostros, pero nadie decía una palabra. Estella mantenía la vista al frente, su mente aún en el encuentro con los hombres de Calloway. Cass cabalgaba a su lado, con la expresión relajada, pero sus ojos seguían alerta. ¿Crees que entendieron el mensaje?, preguntó ella finalmente. Cass soltó un resoplido. Entendieron. Pero eso no significa que se retirarán. Estella apretó los labios. Sabía que lo que habían hecho no era suficiente para detener a Calloway, pero sí para hacerlo pensar. Y a veces hacer dudar a un enemigo era más valioso que cualquier bala. Santiago, que iba unos metros detrás de ellos, se inclinó un poco hacia adelante. Uno de esos tipos parecía asustado, comentó. ¿Crees que se lo digan a Calloway? Cass sonrió de lado. No lo dudes. Los hombres como Calloway no toleran la debilidad. Si uno de ellos muestra miedo, le hará saber lo que cuesta. El joven tragó saliva y asintió sin decir más. Después de un rato, divisaron las cercas del rancho en la distancia. La sensación de estar en casa, aunque fuera solo por unas horas, les dio un alivio momentáneo. Cuando cruzaron la entrada, Manuel y Joaquín ya los esperaban. ¿Cómo les fue?, preguntó Manuel, mirando sus rostros en busca de señales de pelea. Estella desmontó de un salto y le pasó las riendas a uno de los mozos. Se dieron cuenta de que estamos listos para ellos. Joaquín cruzó los brazos. ¿Y qué tan seguros estamos de que eso los hará retroceder? Cass desmontó con calma y sacudió el polvo de su chaqueta. No lo estamos, pero ahora tendrán que pensarlo 2 veces antes de atacar. Manuel miró a Estella con seriedad. Deberíamos prepararnos para lo peor. Estella asintió. Mañana reforzaremos aún más las defensas. Si Calloway decide venir, quiero que nos encuentre listos. Los hombres asintieron y comenzaron a dispersarse, pero Joaquín se quedó un momento más observando a Cass. Dijiste que no buscábamos una pelea, pero tarde o temprano esto terminará en una. Cass sonrió levemente. Sí, pero hay una diferencia entre pelear en las condiciones de Calloway y pelear en las nuestras. Joaquín pareció pensarlo por un instante, luego asintió con un gesto breve y se alejó. Estella observó a Cass, que se apoyó en la baranda del porche con un suspiro. ¿Algo te preocupa?, preguntó ella. Cass la miró con un brillo extraño en los ojos. Todo. Ella no insistió. Sabía que aunque él aparentaba tranquilidad, su mente estaba trabajando en cada posible escenario. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez. El cielo comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de tonos púrpura y gris. Estella supo, sin que nadie tuviera que decirlo, que la tormenta que Cass mencionó la noche anterior estaba cada vez más cerca. El viento arremolinaba el polvo alrededor del rancho mientras la noche caía con una inquietante calma. Estella se quedó un momento más en el porche, observando la vasta llanura en la distancia. Sabía que la tranquilidad era solo temporal. Cass seguía apoyado en la baranda,
con los brazos cruzados. Aunque parecía relajado, Estella podía notar la rigidez en sus hombros, la manera en que su mirada analizaba cada sombra en el horizonte. «Mañana reforzaremos el rancho», dijo ella, rompiendo el silencio. «Pero si Calloway realmente quiere estas tierras, vendrá con más hombres de los que podemos enfrentar». Cass inclinó levemente la cabeza, sin apartar la vista del camino. «No es la cantidad de hombres lo que importa», murmuró. «Es quién está dispuesto a morir por esta pelea». Estella lo miró de reojo. «¿Y tú?» Cass sonrió, pero fue un gesto amargo. «No tengo nada que perder». El comentario la tomó por sorpresa. Durante días había tratado de descifrar a ese hombre, de entender qué lo había llevado hasta allí, pero él no le daba muchas respuestas. «Debe haber algo», dijo ella con un tono más suave. Cass se giró hacia ella y la observó en silencio. Por un instante pareció considerar su respuesta, pero al final solo negó con la cabeza. «No importa». Estella apretó los labios. No insistió. El sonido de pasos en la madera del porche los interrumpió. Manuel se acercó con expresión seria. «Hemos colocado más barricadas en la entrada y reforzado las puertas principales. Pero hay algo más». Estella frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Manuel miró a Cass antes de responder. «Uno de nuestros exploradores vio a un grupo de jinetes en la colina al oeste, observando el rancho. No hicieron ningún movimiento, pero se quedaron allí por un buen rato antes de irse». Cass y Estella intercambiaron miradas. «Calloway nos está vigilando», dijo Cass en voz baja. Estella sintió el peso de la situación hundirse en su pecho. Sabía que Calloway no atacaría sin antes medir sus posibilidades, y eso significaba que el enfrentamiento estaba cada vez más cerca. «Mañana al amanecer, quiero que vigilemos de cerca ese lado del rancho», ordenó ella. «Si vuelven, quiero saberlo antes de que se acerquen demasiado». Manuel asintió y se alejó rápidamente. Cass exhaló con lentitud y volvió a recargarse en la baranda. «La tormenta está más cerca de lo que pensábamos». Estella no dijo nada. Solo miró el horizonte oscuro, preguntándose cuánto tiempo más les quedaba antes de que todo estallara. Finalmente, decidió que no valía la pena quedarse allí sin hacer nada. «Descansa un poco, Cass. Mañana lo necesitaremos». Cass sonrió con ironía, pero asintió. «Lo intentaré». Estella se giró y entró a la casa, dejando atrás la brisa fría y la noche silenciosa. Cerró la puerta detrás de ella y apoyó la espalda contra la madera, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso real de lo que estaba por venir. El amanecer llegó con un viento frío que arrastraba el polvo sobre la llanura. Los primeros rayos de sol apenas asomaban en el horizonte cuando Estella salió de la casa. Se ajustó el sombrero y se frotó los brazos para sacudirse el entumecimiento de la noche. Cass ya estaba despierto, apoyado contra la cerca con los brazos cruzados, observando el camino al oeste. No parecía haber dormido mucho, pero su mirada seguía afilada, atenta a cualquier movimiento. «¿Alguna novedad?», preguntó Estella mientras se acercaba. Cass negó con la cabeza. «No han vuelto, pero eso no significa que no estén por ahí». Ella exhaló y miró a su alrededor. Manuel y Joaquín ya estaban revisando las barricadas mientras Tomás y Santiago preparaban los caballos. «Si van a atacar, lo harán pronto», dijo Cass sin apartar la vista del horizonte. «No tiene sentido que esperen demasiado». Estella asintió. Sabía que tenía razón. Calloway no era el tipo de hombre que daba muchas oportunidades. «Vamos a hacer un recorrido por el perímetro», decidió. «Si están cerca, quiero saberlo antes de que den el primer paso». Cass sonrió de lado. «Buena idea». Estella llamó a Manuel y Joaquín, y en pocos minutos los cuatro cabalgaban alrededor del rancho, revisando cada entrada y cada punto vulnerable. El aire estaba denso, cargado con la expectativa de algo que aún no sucedía. Cass avanzaba ligeramente delante del grupo, observando con detenimiento cada sombra en el terreno. Cuando llegaron a la colina del oeste, donde los exploradores de Calloway habían sido vistos la noche anterior, Cass detuvo su caballo y levantó una mano indicando que se detuvieran. «Miren eso», murmuró. A unos metros de ellos, sobre la tierra seca, había huellas frescas de cascos de caballo. No eran de su grupo. Estella desmontó y se agachó para examinarlas. «Son recientes». Cass también desmontó y pasó una mano sobre la tierra suelta. «Varias monturas, al menos 5 o 6 hombres», Manuel resopló. «Nos vigilan más de cerca de lo que pensamos». Joaquín sacó su revólver y lo giró entre los dedos. «Si están tan cerca, podríamos darles un susto antes de que vuelvan a su campamento». Cass negó con la cabeza. «No, si disparamos ahora, les daremos una excusa para adelantarse. Todavía tenemos la ventaja».
Estella se levantó y sacudió el polvo de sus pantalones. Regresemos. No quiero que nos vean aquí. El grupo volvió a montar y se alejó de la colina con la misma precaución con la que llegaron. Cuando cruzaron la entrada del rancho, Cass se giró hacia ella. Es cuestión de tiempo. Estella apretó los labios. Entonces mejor que estemos listos. Sin decir más, desmontó y caminó con determinación hacia la casa. Los hombres la siguieron en silencio. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el momento que tanto esperaban estaba cada vez más cerca. La tensión en el rancho era palpable. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que Calloway estaba cerca. La rutina diaria se convirtió en un constante estado de vigilancia. Mientras hombres revisaban las barricadas, reforzaban las entradas y mantenían las armas listas, Estella caminaba por el rancho asegurándose de que nada quedara sin supervisar. Cass estaba en el corral, apoyado contra la cerca mientras observaba a Tomás y Joaquín afilar cuchillos y limpiar sus revólveres. Su mirada era seria, analizando cada detalle, cada movimiento. «Estamos listos», dijo Joaquín sin levantar la vista del filo de su cuchillo. Cass ladeó la cabeza y dejó escapar una leve sonrisa. «Eso lo veremos cuando empiecen a disparar». Tomás soltó un resoplido. «Bueno, no podemos hacer mucho más que esperar». Cass miró en dirección a la casa, donde Estella salía con Manuel intercambiando palabras en voz baja. Cuando ella se acercó, Cass la recibió con una leve inclinación de cabeza. «Todo está en orden», informó ella. «La pólvora y la munición están repartidas en varios puntos del rancho. Si nos acorralan en un lado, no estaremos indefensos». Cass asintió, notando su tono. No había nerviosismo en su voz, solo determinación. «Bien, ¿y qué hacemos hasta que lleguen?», preguntó Tomás, pasándose una mano por la nuca. Estella cruzó los brazos. «Descansamos». Los hombres intercambiaron miradas. «¿Descansar?», Joaquín arqueó una ceja. «Sí», respondió ella con firmeza. «Han trabajado lo suficiente. No sabemos si esta será la última noche en que podamos dormir tranquilos. Más vale aprovecharla». Cass sonrió levemente. «Tienes razón». Los hombres se dispersaron poco a poco. Algunos fueron a comer, otros a tomar un respiro bajo la sombra. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un tono rojizo que solo aumentaba la sensación de que algo se acercaba. Estella se quedó junto a Cass, mirando el horizonte. «Cuando todo esto termine, ¿qué harás?». Cass desvió la mirada hacia ella. «Eso depende». «¿De qué?». Cass se tomó un momento antes de responder. «De si seguimos con vida», ella soltó un resoplido. Siempre tan optimista. Cass sonrió pero no dijo nada. Ambos se quedaron en silencio por un momento, observando cómo el sol desaparecía lentamente tras las colinas. Finalmente Estella suspiró y se giró hacia él. «Voy a dormir un rato. Haz lo mismo». Cass la miró con una expresión que casi parecía diversión. «No prometo nada». Estella negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia la casa. Antes de entrar, se detuvo y miró una vez más el rancho. Mañana todo podía cambiar. Mañana la batalla comenzaría. La noche cayó sobre el rancho con un silencio inquietante. Estella trató de dormir, pero su mente no se lo permitió. Se removió en la cama, escuchando el viento golpear suavemente las ventanas. Sabía que afuera, Cass estaba en su puesto, vigilante como siempre. Después de un rato, se levantó en silencio, se puso las botas y salió de la habitación. Bajó las escaleras con cuidado, procurando no despertar a nadie. Cuando abrió la puerta principal, el aire frío de la madrugada la golpeó de inmediato. En el porche, Cass estaba sentado en su lugar habitual con el sombrero ligeramente inclinado sobre los ojos. «Sabía que no dormirías», dijo él, sin necesidad de mirarla. Estella se apoyó en la baranda y miró hacia la llanura. «Tú tampoco». Cass sonrió de lado. «Alguien tiene que vigilar». El rancho estaba completamente en calma, pero ambos sabían que esa tranquilidad era solo una ilusión. La amenaza seguía ahí, oculta en la oscuridad, esperando el momento oportuno. «¿Cuánto crees que tardarán en venir?», preguntó ella en voz baja. Cass exhaló lentamente. «Si Calloway tiene prisa, mañana mismo. Si es más calculador, esperará un día más para que bajemos la guardia». Estella sintió, aunque eso no hacía que la espera fuera más fácil. «No sé qué va a pasar cuando todo esto termine», admitió ella. Cass la miró de reojo. «Nadie lo sabe». Ella giró la cabeza hacia él, con la mirada fija en su rostro. «Pero tú has pasado por esto antes». Cass guardó silencio por un momento, luego desvió la vista hacia la llanura. «Sí». Estella esperó una explicación, pero no llegó. El viento sopló con más fuerza, levantando un poco de polvo en el suelo.
Ella miró hacia el horizonte, tratando de encontrar respuestas donde solo había oscuridad. ¿Qué perdiste?, preguntó de pronto. Cass no reaccionó de inmediato. Luego, con un tono más bajo, respondió: todo. El silencio entre ellos se volvió más pesado. Estella no insistió, pero entendió que su historia estaba marcada por más que simples batallas. Lo que sea que hayas perdido, dijo ella finalmente, no tienes que seguir perdiendo. Cass la miró, esta vez con una intensidad diferente. Por un instante Estella sintió que le iba a decir algo, pero en lugar de eso, Cass solo suspiró y volvió a mirar hacia el horizonte. Vuelve adentro, Estella. Mañana será un día largo. Ella lo observó un momento más, luego asintió y se alejó lentamente. Cuando cruzó la puerta y la cerró tras de sí, sintió algo diferente en su pecho. Algo había cambiado entre ellos. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. El amanecer traería consigo la batalla que definiría el destino de todos. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de incertidumbre. La primera luz del sol apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Estella salió de la casa. Había dormido poco, apenas unas horas antes de que el instinto la obligara a levantarse. Cass seguía en el porche, pero esta vez estaba de pie, con la mirada fija en el camino que llevaba al rancho. Su postura tensa decía más que cualquier palabra. ¿Los viste?, preguntó Estella al acercarse. Cass asintió lentamente. Polvo en el horizonte. No es una tormenta. Ella entrecerró los ojos y miró en la misma dirección. A lo lejos, una nube de polvo se alzaba en la llanura. Jinetes. Están viniendo, susurró. Cass tomó su revólver y revisó la carga con calma. Y esta vez no solo están mirando. Estella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. Se giró rápidamente hacia la casa. ¡A sus puestos!, gritó con voz firme. El rancho cobró vida de inmediato. Joaquín salió con su rifle en la mano, Manuel y Tomás aseguraron las barricadas, y Santiago corrió hacia la parte trasera para asegurarse de que todas las entradas estuvieran cerradas. Cass bajó del porche y se acercó a los caballos. Si esto se pone feo, lo mejor será no quedar atrapados aquí. Estella asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte. El grupo de jinetes avanzaba con paso firme. Aún estaban lejos, pero la cantidad de hombres era clara. Son más de los que esperaba, dijo Joaquín con voz tensa. Cass ajustó el cinturón de su funda y miró a Estella. ¿Quieres salir a su encuentro o esperarlos aquí? Ella se tomó un segundo para decidir. No quería que la lucha llegara hasta su hogar, pero tampoco podía arriesgarse a una emboscada en campo abierto. Esperaremos. Si entran en nuestro territorio, jugaremos con ventaja. Cass sonrió levemente. Buena elección. Los hombres tomaron posiciones. Joaquín y Manuel subieron al tejado con rifles. Santiago y Tomás se ocultaron detrás de las barricadas y Cass y Estella se quedaron en la entrada principal. El sonido de los cascos se hizo más fuerte. Calloway estaba cerca. El viento sopló con más fuerza, levantando el polvo alrededor del rancho. Cass desenfundó su arma con lentitud, pero no levantó el cañón. «Recuerda», dijo en voz baja, «si podemos hacerlos dudar, tenemos una oportunidad». Estella asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Finalmente, el grupo de jinetes apareció en la colina, con Calloway al frente. El rancho quedó en silencio. Los hombres de Calloway detuvieron sus caballos, observando con cautela. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Entonces Calloway sonrió con arrogancia. «Salgan y hablemos como la gente civilizada», gritó. Estella no se movió, Cass tampoco. El momento había llegado. Estella permaneció inmóvil en la entrada del rancho. Sentía la mirada de Calloway clavada en ella desde lo alto de la colina, pero no iba a darle el gusto de mostrarse nerviosa. A su lado, Cass se mantenía relajado, con una mano apoyada en su revólver, aunque sin sacarlo. Los hombres de Calloway esperaban en sus caballos, con las armas al alcance. El silencio que se formó entre ambos grupos era denso, solo interrumpido por el viento que silbaba entre la madera del rancho. «No tengo toda la mañana, Estella», gritó Calloway con un tono burlón. «¿Vas a hacerme perder el tiempo o vienes a hablar?» Cass soltó una risa baja, apenas perceptible. «Lo dice como si nos estuviera haciendo un favor». Estella entrecerró los ojos y avanzó un paso, sin bajar la guardia. «Si querías hablar, no habrías traído a tus matones armados». Calloway sonrió con suficiencia y bajó lentamente de su caballo. Su vestimenta era impecable, su chaqueta oscura contrastaba con el polvo del camino y sus botas brillaban como si nunca hubieran tocado la tierra. «Solo tomo precauciones. No se puede confiar en todo el mundo, ¿sabes?
Estella cruzó los brazos. Qué curioso, yo iba a decir lo mismo de ti. El grupo de hombres de Calloway soltó algunas risas bajas, pero su líder no pareció inmutarse. Caminó unos pasos hacia adelante, con aire relajado. Vamos a ahorrarnos la charla innecesaria. ¿Sabes por qué estoy aquí? Estella no respondió. Calloway se detuvo y la miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Voy a hacerte una última oferta. Dame el rancho y te dejaré marcharte sin problemas. Cass bufó con burla. Generoso. Calloway lo ignoró. Estella sostuvo su mirada con firmeza. Sabes que no voy a entregarlo. Calloway inclinó la cabeza. Entonces estás cometiendo un error muy grande. Los hombres del rancho permanecían en sus posiciones, listos para reaccionar. En el techo, Joaquín y Manuel no habían movido ni un músculo, sus rifles listos para disparar si era necesario. Cass dio un paso al lado de Estella con una sonrisa despreocupada. Si querías intimidarnos, Calloway, podrías haber traído más hombres. El rostro del forajido cambió por un instante. No necesito más hombres para acabar con esto. Cass lo miró con diversión. ¿No? Porque desde aquí parece que tienes miedo. El murmullo entre los hombres de Calloway creció. Nadie le hablaba así a su líder sin consecuencias. Calloway apretó la mandíbula y dio un paso adelante, clavando los ojos en Estella. Esta es tu última oportunidad. No voy a repetirlo. Ella no se movió. Yo tampoco. El silencio se volvió insoportable. Cass dejó escapar un suspiro y murmuró. Aquí vamos. Calloway levantó una mano. Hombres, prepárense. La tensión estalló en el aire. La guerra estaba a punto de comenzar. El aire se volvió denso, cargado con la inminencia de la violencia. Los hombres de Calloway aferraron las riendas de sus caballos y tantearon sus armas, listos para desenfundar al menor movimiento. En el rancho, los hombres de Estella hicieron lo mismo. Cass no apartaba la vista de Calloway. Su expresión relajada se mantenía, pero su mano derecha ya descansaba sobre la empuñadura de su revólver. «No tienes que hacer esto, Calloway», dijo Estella con la voz firme, aunque sabía que era inútil. Calloway esbozó una sonrisa ladeada, llena de soberbia. «Tienes razón, no tengo que hacerlo, pero quiero». Estella apretó los dientes. «Si cruzas esta línea, no habrá vuelta atrás». El forajido inclinó la cabeza, fingiendo curiosidad. «¿Crees que me importa?» Y con esa última frase bajó la mano en señal de ataque. Todo sucedió en un instante. Los hombres de Calloway desenfundaron sus armas, y en respuesta el primer disparo retumbó en el aire. No estaba claro quién había disparado primero, pero en cuestión de segundos, la calma desapareció y fue reemplazada por el estruendo de los tiros. Joaquín, apostado en el techo del rancho, fue el primero en acertar. Su bala impactó a uno de los pistoleros de Calloway, que cayó de su caballo con un grito. Cass se movió con rapidez, sacando su revólver y disparando 2 veces. Uno de los hombres que se acercaba al rancho recibió un impacto en el hombro y cayó al suelo. Estella se cubrió detrás de una carreta y disparó con precisión, obligando a los jinetes a dispersarse. Tomás, con su fuerza bruta, embistió a uno de los atacantes que intentaba escalar la barricada, derribándolo con un solo golpe. El polvo se levantó en el aire mientras los caballos relinchaban, descontrolados por el estruendo de los disparos. Calloway, aún sobre su caballo, observó la escena con el ceño fruncido. No esperaba que el rancho resistiera tan bien el primer ataque. «¡No retrocedan!», gritó sacando su propio revólver y disparando hacia la entrada. Estella sintió la bala silbar cerca de su cabeza y se agachó justo a tiempo. Cass, a su lado, se giró y disparó sin dudar. Su tiro dio en el rifle de uno de los hombres de Calloway, haciéndolo volar de sus manos. «Sigues viva», murmuró Cass con una sonrisa tensa mientras recargaba. «Por ahora», respondió Estella, manteniendo los ojos en el enemigo. La batalla continuó con un ritmo implacable. Santiago, aunque inexperto, disparaba con determinación desde una barricada. Manuel mantenía la calma y recargaba con rapidez, derribando a otro de los pistoleros de Calloway. Pero los hombres de Calloway seguían superándolos en número. Cass notó cómo varios de ellos se movían en grupos, intentando flanquear la entrada del rancho. «Nos están rodeando», gruñó. Estella vio lo mismo. No podían dejar que los acorralaran dentro de su propio hogar. «Tenemos que romper la formación», dijo ella. Cass la miró de reojo y asintió. «Entonces será mejor que hagamos algo antes de que sea demasiado tarde». Las balas seguían volando en todas direcciones, y el polvo levantado por los caballos nublaba la vista de todos en el rancho. Calloway y sus hombres avanzaban poco a poco, aprovechando su superioridad numérica para rodearlos.
Estella se agachó detrás de una carreta mientras recargaba su revólver con manos firmes. No tenía tiempo para dudar. Cass, a su lado, disparó sin titubeos, derribando a otro pistolero que intentaba cruzar la barricada. «Tenemos que romper su línea antes de que nos atrapen aquí», dijo Cass entre dientes, recargando con rapidez. Estella asintió. «Joaquín, Manuel, disparen a los caballos», gritó, mirando hacia el techo donde estaban apostados. Los dos hombres no dudaron. Apuntaron con precisión y dispararon a las monturas de algunos de los pistoleros que intentaban rodearlos. Los caballos heridos relincharon y se descontrolaron, arrojando a sus jinetes al suelo y generando caos en las filas enemigas. Aprovechando la confusión, Cass se levantó y disparó 2 veces más. Uno de los hombres de Calloway cayó de espaldas, su rifle escapando de sus manos. Tomás vio la oportunidad y con un grito de furia saltó sobre uno de los pistoleros que había caído y lo golpeó con la culata de su arma, dejándolo fuera de combate. Calloway, aún sobre su caballo, apretó los dientes al ver que su plan no iba tan bien como esperaba. «¡Carguen!», gritó con rabia. Varios de sus hombres aún montados espolearon sus caballos y se lanzaron hacia la entrada del rancho con las armas en alto. Estella vio venir la arremetida y supo que, si llegaban a la casa, estarían perdidos. «¡No los dejen pasar!», gritó, disparando contra los atacantes. Cass se giró rápidamente y disparó al aire, apuntando a un viejo barril de pólvora que habían dejado cerca de la barricada. La explosión fue inmediata. El fuego y el humo se elevaron en el aire y los caballos de los atacantes se alzaron sobre sus patas traseras, asustados por el estruendo. Algunos jinetes cayeron al suelo mientras otros retrocedían en el caos. El momento de confusión les dio la ventaja que necesitaban. «¡Ahora!», gritó Cass. Estella, Joaquín y Manuel aprovecharon la oportunidad y dispararon contra los enemigos aún desorientados. 2 pistoleros cayeron de inmediato y los demás comenzaron a retroceder. Calloway, con el rostro rojo de furia, disparó hacia el rancho con rabia. ¡Maldita sea! Su bala impactó en la madera de la entrada, astillándola justo donde Cass estaba cubierto. Cass se giró y levantó su revólver con calma, apuntando directamente al líder enemigo. Por un instante, los 2 hombres se miraron. Luego, ambos dispararon al mismo tiempo. Cass sintió el ardor del roce de una bala en su costado, pero la suya había encontrado su objetivo. Calloway dejó escapar un gruñido de sorpresa cuando la bala le atravesó el hombro. Perdió el control de su caballo, que se encabritó y lo lanzó al suelo con fuerza. El líder enemigo quedó tendido en la tierra, aturdido. El silencio duró solo un instante antes de que los hombres de Calloway vacilaran. «¡El jefe cayó!», gritó uno de ellos. Algunos intentaron seguir peleando, pero otros comenzaron a retroceder. Estella se puso de pie y miró el campo de batalla. Todavía no había terminado. El cuerpo de Calloway yacía en el suelo, su mano aferrada al hombro ensangrentado. La polvareda levantada por los caballos seguía en el aire, pero la intensidad del combate había disminuido. Los hombres del rancho no bajaron sus armas. Sabían que aún no podían confiar en que los atacantes se retirarían. Cass, con la respiración agitada y una mano presionando el costado donde la bala le había rozado, observó a los enemigos con frialdad. Su disparo había dado en el blanco, pero no era suficiente para acabar con la amenaza. Estella avanzó con pasos firmes, su revólver aún humeante en la mano. Se detuvo a pocos metros de Calloway, quien levantó la vista con una mueca de dolor. «Te di una oportunidad de marcharte», dijo ella, con la voz tensa pero firme. Calloway escupió sangre al suelo y soltó una risa áspera. «¿Y qué? ¿Me vas a matar ahora?». Estella no respondió de inmediato. Sentía el pulso acelerado, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Pero también sabía que un disparo más no resolvería todo. Cass, que se mantenía un poco atrás, observó la escena con atención. No apartó la mano de su herida, pero sus ojos seguían analizando cada movimiento de los hombres de Calloway. Uno de ellos, un tipo delgado con una cicatriz en la mejilla, dio un paso al frente. «Si matan a Calloway, sus hombres no se detendrán. Querrán venganza». Joaquín, desde su posición, giró el rifle entre las manos. «¿Y quién dijo que los dejaremos vivir para tomarla?». El silencio se volvió tenso. Los pistoleros de Calloway se miraron entre sí y por primera vez la duda apareció en sus rostros. Sin su líder en pie, la batalla ya no tenía sentido. Estella apretó la mandíbula y apuntó directamente al rostro de Calloway. «Diles que se vayan». El hombre herido soltó un resoplido. «No,
Cass se acercó y se inclinó ligeramente con su habitual sonrisa despreocupada. Si mueres aquí, será una bala más en la tierra. Pero si vives y admites que perdiste, todos sabrán que no eres el hombre fuerte que creías ser. Calloway lo miró con odio, pero en el fondo sabía que Cass tenía razón. Se giró lentamente hacia sus hombres, su expresión una mezcla de furia y resignación. ¡Retrocedan!, gruñó. Los pistoleros dudaron por un instante, pero luego comenzaron a dar marcha atrás, alejándose con cautela. Estella mantuvo el arma levantada hasta que los vio retirarse. Calloway intentó incorporarse, pero su herida lo obligó a quedarse de rodillas. Miró a Estella con un desprecio silencioso. Esto no ha terminado. Ella lo observó un momento más y luego bajó su revólver. Para ti sí, dio media vuelta y que caminó de regreso al rancho sin mirar atrás. Cass exhaló y se apoyó en la baranda más cercana, sintiendo la herida arder en su costado. Bueno, eso fue interesante. Joaquín sonrió de lado. Y sobrevivimos. El rancho seguía en pie. Pero todos sabían que, aunque la batalla había terminado, las consecuencias de lo ocurrido apenas estaban por comenzar. El polvo seguía suspendido en el aire cuando los hombres de Calloway se alejaron, cabalgando con la derrota reflejada en sus rostros. A lo lejos, la silueta encorvada de su líder aún se distinguía en el suelo, sosteniéndose el hombro ensangrentado, pero ya no representaba una amenaza. Estella observó cómo desaparecían en la llanura, su revólver aún caliente en la mano. Su corazón latía con fuerza, pero no permitió que nadie lo notara. Sabía que la victoria no significaba el fin de todo, solo significaba que por ahora el rancho seguía siendo suyo. Cass soltó un suspiro y apoyó una mano en la baranda del porche, sintiendo el ardor en su costado. Cuando Estella lo miró, notó la sangre que manchaba su camisa. «Estás herido», dijo ella, acercándose. Cass le lanzó una mirada divertida. «No es nada grave. Un roce. Eso lo decidiré yo», respondió ella con firmeza. Joaquín y Manuel se acercaron, aún con las armas en mano, observando el campo de batalla. «¿Crees que volverán?», preguntó Manuel en voz baja. Estella se cruzó de brazos sin apartar la vista del horizonte. «No hoy. Pero Calloway no es de los que aceptan una derrota fácilmente». Cass asintió, pero su expresión mostraba más alivio que preocupación. «No importa cuánto lo intente, hoy aprendió que este rancho no se rinde». Tomás se acercó con la camisa manchada de polvo y sudor, pero con una sonrisa de satisfacción. «Diría que nos ganamos un trago». Santiago, que había permanecido en la retaguardia durante toda la pelea, dejó escapar una risa nerviosa. «O dos». Las tensiones comenzaron a relajarse y poco a poco los hombres bajaron sus armas. Aunque el peligro no había desaparecido del todo, en ese momento solo querían disfrutar la sensación de haber sobrevivido. Estella, sin embargo, tenía otra preocupación. «Cass», dijo con seriedad, «entra a la casa, voy a revisarte esa herida». Cass suspiró y negó con la cabeza, pero no discutió. «Si insistes...» Joaquín soltó una carcajada. «Mejor hazle caso, amigo». Cass rodó los ojos y siguió a Estella al interior. Dentro, la casa estaba en completo silencio. Estella encendió una lámpara y tomó un trapo limpio antes de dirigirse a la mesa de la cocina. «Siéntate», ordenó. Cass obedeció, desabrochándose la camisa con movimientos lentos. Cuando Estella vio la herida en su costado, dejó escapar un leve suspiro de alivio. «Tuviste suerte», murmuró. «Si la bala hubiera estado un poco más a la derecha, no estarías aquí para hacer chistes». Cass sonrió. «Bueno, siempre he sido afortunado». Ella le lanzó una mirada de advertencia antes de empapar el trapo en agua limpia y comenzar a limpiar la sangre. Cass apenas reaccionó al contacto. «No es la primera vez que haces esto», comentó. Estella no apartó la vista de la herida mientras trabajaba. «He vivido en el oeste toda mi vida. Nadie sobrevive sin aprender a tratar una herida». Cass la observó en silencio, su sonrisa habitual suavizándose. Por un momento, ambos olvidaron el peligro, la batalla, el polvo y la sangre. Por un momento, solo existían ellos dos. El silencio dentro de la casa se alargó mientras Estella terminaba de limpiar la herida de Cass. A pesar de su actitud relajada, ella podía sentir la tensión en su cuerpo, la rigidez en sus músculos cada vez que presionaba el trapo contra la piel enrojecida. «Esto va a arder», advirtió, tomando una botella de whisky y empapando un pedazo de tela limpia. Cass la observó con una media sonrisa. «No será peor que la bala». Sin más preámbulos, Estella presionó el paño contra la herida. Cass apretó la mandíbula, pero no soltó ningún sonido. Sus dedos se crisparon sobre la mesa y por un breve instante su respiración se detuvo antes de exhalar con lentitud.
Bien, eso debería prevenir una infección, dijo ella, dejando la botella a un lado. Luego tomó una venda y comenzó a envolverla alrededor de su torso con manos firmes. Cass la observaba en silencio. Su cercanía era distinta ahora. No tenía la barrera de la batalla ni la urgencia del peligro. Solo estaban ellos dos, con la tenue luz de la lámpara proyectando sombras en las paredes de madera. No tienes que quedarte, dijo Cass de repente. Estella detuvo sus movimientos por un instante antes de continuar con la venda. ¿A qué te refieres? Podrías irte. Dejar el rancho atrás, empezar de nuevo en otro lugar. Calloway no te seguiría si pensara que ya no vale la pena. Estella terminó de atar la venda y se enderezó, mirándolo con incredulidad. ¿Después de todo esto? Preguntó, cruzándose de brazos. ¿Después de pelear, de ver caer a mis hombres, de defender lo que me pertenece? Cass mantuvo su mirada, sin mostrar emoción. Sí, Estella resopló y negó con la cabeza. Este rancho no es solo tierra y madera, Cass. Es mi hogar, es la única cosa que tengo. Cass apoyó los antebrazos en la mesa y bajó la mirada por un momento. A veces, aferrarse a algo es lo que nos termina matando. Ella sintió una punzada en su pecho. ¿Eso te pasó a ti? Cass levantó la vista lentamente. Por un instante pareció querer responder, pero en lugar de eso, desvió la mirada hacia la ventana. No importa. Estella no insistió. Sabía que él tenía sus propios fantasmas y que hablar de ellos no era algo que haría fácilmente. En cambio, tomó la botella de whisky y sirvió un poco en un vaso, deslizándoselo por la mesa. Bebe, te ayudará con el dolor. Cass la miró y tomó el vaso con una leve sonrisa. Gracias, doctora. Ella rodó los ojos y tomó su propio vaso. Brindemos, entonces. Cass levantó la copa levemente. ¿Por qué brindamos? Estella se apoyó en la mesa y lo miró directamente. Porque hoy ganamos. Cass asintió y ambos bebieron en silencio. La noche avanzaba lentamente afuera, pero dentro de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, la guerra se sentía lejana. El whisky bajó por la garganta de Cass con un ardor familiar, cálido y reconfortante. Dejó el vaso sobre la mesa con un leve golpe y exhaló despacio, sintiendo cómo el cansancio se asentaba en sus huesos. Estella, sentada frente a él, bebió con más calma, observándolo con una expresión que no pudo descifrar del todo. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí denso, cargado con algo que ninguno de los dos parecía querer nombrar. Afuera, el viento seguía arrastrando el polvo, golpeando suavemente las ventanas. Hoy ganamos, repitió Cass en voz baja, casi como si estuviera probando las palabras. Estella sintió, girando el vaso entre sus manos. Sí, pero no significa que esto haya terminado. Cass la miró con una sonrisa cansada. Nunca termina, Estela. Solo cambia de forma. Ella resopló y apoyó el codo en la mesa, descansando la barbilla en su mano. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿no? Cass se encogió de hombros. Solo hablo por experiencia. Estella lo estudió en silencio. Había algo en la manera en que él decía esas cosas, en cómo sus palabras siempre cargaban más peso del que dejaba ver. ¿Cómo te volviste así?, preguntó finalmente. Cass levantó una ceja. Así como, ella hizo un gesto con la mano. Callado, observador, como si siempre estuvieras esperando que algo salga mal. Cass se apoyó en el respaldo de la silla y exhaló lentamente. Porque la mayoría de las veces algo sale mal. Estella sostuvo su mirada, esperando más, pero él no pareció dispuesto a hablar. Finalmente, ella desvió la vista y bebió el último sorbo de su vaso. Bueno, esta vez no salió mal. Cass sonrió de lado. Todavía. Estella negó con la cabeza y se puso de pie. Ven, necesitas descansar. Cass alzó una ceja. ¿Me estás echando? Te estoy diciendo que vayas a dormir antes de que te desmayes sobre la mesa. Cass soltó una leve risa, pero obedeció. Se puso de pie con algo de esfuerzo y sintió cómo la herida en su costado palpitaba con el movimiento. Estella se acercó y le pasó un brazo por los hombros para ayudarlo a caminar. Cass no protestó. Subieron las escaleras con calma, sintiendo cada crujido de la madera bajo sus botas. Cuando llegaron a la habitación que Estella le había asignado, ella abrió la puerta y lo ayudó a sentarse en la cama. «Descansa», ordenó. Cass la miró con una expresión entre cansancio y diversión. ¿Siempre eres así de mandona? Estella cruzó los brazos. Solo cuando alguien no sabe cuidarse. Cass sonrió y se dejó caer hacia atrás, exhalando profundamente. Si me despierto y todo sigue en pie, consideraré que hiciste un buen trabajo. Estella rodó los ojos. Duerme, Cass. Sin decir más, apagó la lámpara y salió de la habitación. Cuando cerró la puerta, se quedó un momento en el pasillo, escuchando la casa en silencio.
Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola, y eso la asustaba más de lo que quería admitir. El sol aún no había salido cuando Estella despertó. No era el sonido de un disparo ni el estruendo de un héroe que la había sacado del sueño, sino algo más profundo, la sensación de que algo había cambiado. Se vistió en silencio y bajó las escaleras con cuidado. El rancho aún dormía, aunque podía escuchar algunos movimientos en el exterior, los primeros pasos de Joaquín y Manuel revisando las barricadas antes del amanecer. Cuando abrió la puerta principal, el aire fresco de la madrugada la recibió. El cielo aún tenía tonos oscuros, con los primeros indicios de luz apareciendo en el horizonte. Cass estaba allí, en el porche, sentado en la baranda, con su revólver descansando en el regazo. «Deberías estar en la cama», dijo ella, acercándose. Cass sonrió levemente sin apartar la vista del horizonte. «¿Y perderme esto? ¿El amanecer después de la batalla?» «No lo creo». Estella se apoyó en un poste y lo observó en silencio. La venda en su costado aún estaba limpia, señal de que su herida no había empeorado. Pero en sus ojos había algo diferente, algo que no había visto en él antes. Cansancio, pero no solo físico, sino algo más profundo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella finalmente. Cass exhaló lentamente y giró la cabeza hacia ella. «No lo sé. Era la primera vez que lo escuchaba admitir algo así». Estella inclinó la cabeza. «Podrías quedarte». Cass la miró y por un instante su expresión cambió. No era burla, ni esa sonrisa despreocupada que solía llevar consigo. Era algo más real, más sincero. «¿Quieres que me quede?». Estella no respondió de inmediato. Su primera reacción fue decir que no, que podía manejar las cosas por sí misma, que siempre lo había hecho. Pero algo en su interior le dijo que mentiría si decía eso. «No lo sé», repitió ella con una leve sonrisa. Cass soltó una risa suave. «Supongo que eso es lo más sincero que podríamos decir ahora mismo». Se quedaron en silencio por un momento más. A lo lejos, el cielo comenzaba a aclararse y con él la certeza de que el rancho aún estaba en pie, de que habían ganado esa pelea. Pero Estella sabía que la vida en el oeste nunca daba respiros. Calloway podría estar herido, pero no muerto, y el peligro nunca desaparecía del todo. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que enfrentar todo sola. «Si decides irte, al menos quédate unos días más», dijo ella finalmente, «hasta que estés bien». Cass la miró de nuevo y asintió lentamente. «Eso puedo hacerlo». El sol terminó de asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados. La luz iluminó el rostro de Estella y el de Cass, revelando las marcas del cansancio, pero también la promesa de algo nuevo. Ambos sabían que el futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, bajo la primera luz del día, la guerra había quedado atrás, por ahora.